¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video más del Panda Gamer 91. Vamos a hablar de 7 cosas que a los suscriptores les gustaría que hubiera para el próximo FIFA 22. Así que estaré agarrando algunas de las opiniones que me dejaron en los comentarios en los videos pasados y pues los tomaré como referencia para este video. Así que pues vamos a comenzar, y si quieres participar para los siguientes videos, aquí estaré viendo los comentarios y escogiendo las mejores características para el próximo video. Así que vamos a comenzar. Este es un punto que muchos han pedido a lo largo de los comentarios en los videos que he estado subiendo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a tomar como tal el punto del señor Juan David Neira, que dice: pues el modo carrera sería divertido cambiar los uniformes cada temporada, o sea que se pudiera editar. Y tiene 40 manitas arriba, o sea que no es el único que quiere realmente este cambio. Y creo que sería un agregado adicional, que cada término de una temporada tú pudieras tal vez modificar un poquito el uniforme, tal vez pues igual la marca como tal Nike o Adidas pudieras modificar el lado que quieres que esté como tal la marca de la playera, de los patrocinios igual cambiarlos, modificar tal vez la posición. No digo que cambies el patrocinador X por el Y, pero sí que pudieras cambiar a lo mejor el colorcito de la playera. Eso le daría un poquito más de realismo, y que obviamente estamos viendo que pues no soy solo el único que está pidiendo este cambio, sino que muchos hemos estado pidiendo a lo largo del tiempo pues que se meta esta modificación. Tal vez la veremos en algún momento, pero esto realmente pues es algo que FIFA tiene que trabajar, tal vez no en el siguiente título, pero para los próximos, que pudiera pues a lo mejor hacer esta modificación. Vámonos con el punto número 2, que tiene 26 manitas arriba y dice: debe haber una animación donde entregan el balón de oro o botas de oro, sería chévere. Realmente a lo largo de la vida de FIFA hemos peleado que hace falta más cinemáticas en el modo carrera. Si lo comparamos con el PES, que realmente no me gusta compararlo porque son juegos totalmente distintos, pero si nos vamos viéndolo desde ese punto de vista, hemos de notar que PES tiene mucho más animaciones de este tipo, y FIFA pues es realmente un poquito más reducido. Realmente toma más en cuenta pues las ligas, el modo de juego, las gráficas, pero vemos del parte de FIFA, claramente se nota que ellos toman más en cuenta el punto de Ultimate Team, que les deja un poquito más de dinero, que el modo carrera, que pues claramente nada más le dan unas pinceladas y lo lanzan para el siguiente año. Nosotros bien quisiéramos que pudieran meter estas modificaciones, y estoy totalmente de acuerdo con este comentario. Así que vamos a seguir con los demás puntos. Vamos con el siguiente comentario, que es del señor Jesús Aarón Baeza, que dice: estaría genial más cinemáticas, ejemplo al medio tiempo, que se vean los vestuarios. Es algo que ya habíamos como tal visto en videos pasados, en donde también ya EA Sports nos había prometido nuevas cinemáticas, y más a las nuevas generaciones, en donde se nota la entrada y bajada como tal de los autobuses. Sé que ya no lo cumplieron, pero se ve, que comparan a esto, que se ve bastante hermoso. La entrada al estadio pues de la cinemática que nos habían como tal presentado para las nuevas generaciones. Yo sé que como tal es una presentación, yo me lo tomé muy a pecho a lo mejor, pero esto pudiera ser el parteaguas de las nuevas generaciones y poder sacar nuevas cinemáticas para estas, sin descontar obviamente a las consolas de PlayStation 4 y Xbox One. Así que por otro lado, y retomando como tal nuevamente y regresando otra vez como tal al comentario, como tal sí lo tiene PES, en donde podemos ver cómo al comienzo de un partido importante el entrenador le da indicaciones a los jugadores. Creo que esto pues sí le cambiaría la cara totalmente al momento de querer jugar un nuevo modo carrera. Y si ustedes están totalmente de acuerdo conmigo y con este señor, pues aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por dejar el comentario, amigo.
Vámonos en el siguiente punto como tal, es el del comentario del señor Muy Barajas, en donde dice que estaría bien que en el modo carrera el estadio estuviera lleno o algo vacío o más o menos lleno dependiendo de tu rendimiento en el modo carrera como en la vida real. Quiero recordar, y no sé si ustedes lo recuerden, que dentro de FIFA 07 o FIFA 08 esto se podía llevar a cabo. Esto dentro del rendimiento de tu equipo pudiéramos notar el cómo la afición asistía o no, y se veían huecos como tal dentro del estadio de que la gente no estaba asistiendo. Yo no sé cómo por qué dentro de las como dentro de los títulos más recientes esto como tal se quitó. Esto le daría como tal un realismo increíble en donde pudiéramos ver a tu estadio completamente vacío si tu equipo no lleva un buen rendimiento o esté arrebatado o esté como tal llenísimo por lo mismo. Y otro punto que también menciona él es como tal los cánticos de las barras y más de los estadios de la Liga MX. No sé si ustedes saben si estos cada año pues se van actualizando. Yo realmente pues yo que juego FIFA en la Liga Mexicana no llego a notar esa diferencia de cánticos de un título a otro. O sea, siempre escucho los mismos cánticos. En mi caso de los Pumas nunca se han actualizado. Y creo que esto ya sería ya pensando en las nuevas generaciones que pudieran modificar o actualizar los cánticos. Esto no les pedimos mucho. Yo sé que con lo de la pandemia pues no sé, es imposible hacer estas modificaciones, pero creo que sí se pudieran lograr para pues ya los títulos más recientes. Así que ustedes qué opinan. Aquí algo interesante que me dice el señor Santiago Aguilar Pérez. Dice que agreguen el Mundial de Clubes y que agreguen selecciones nacionales, torneos nacionales, al igual que las ligas, al igual como las ligas como Ucrania, Serbia, etcétera. Creo que este punto lo estoy como tal tocando porque bien saben que en esta edición pues nos quitaron bastantes licencias como fue la de la Juventus, la de la Roma. Para la siguiente nos van a quitar ahora la del Napoli. Se escuchan otro tipo de ligas que también nos van a estar quitando, selecciones nacionales. Y creo que pues esto es claramente en donde te empiezas a dar un poquito más cuenta qué título pues tiene qué título tiene esos equipos que nosotros estamos buscando dentro de un modo carrera. En mi caso, por ejemplo, pues yo ya no juego con la liga italiana porque ya estos equipos ya no están y a mí se me hace como algo irreal. Y esto es muy doloroso que a lo largo pues de toda la historia y a lo largo de los títulos nuevos cada uno de las ligas vaya desapareciendo. Retomemos también el tema como tal de la liga chilena, de la liga colombiana, que en el título pasado estaban como tal dentro de FIFA, ahora ya son como tal ligas que ya están con PES. Esto para la Copa Libertadores pues volvió, afortunadamente pues tienen como tal esa licencia o ese permiso de poder usar ciertos equipos que estén participando, pero ya no puede ser ya no puedes como tal tú jugar un modo carrera con un equipo chileno, con un equipo colombiano, que bien pudieras no ocurrir que bien nosotros no pudiéramos tener ese problema si las licencias se tuvieran muy bien pues amarradas con los diferentes clubes, ¿no? Así que pues eso es uno de los puntos muy importantes que bien quisiéramos. Y para las próximas ligas, no sé a ustedes qué liga les interesaría. Al amigo pues le interesaría que la ucraniana y la serbia aparecieran para el siguiente título, pero para ti, ¿qué opinas? ¿Te gustaría otra liga en especial o estás de acuerdo con el amigo Santiago? Vámonos con el siguiente punto que viene como tal de parte de Luciano Paredes y nos dice: obviamente creo que todos quisiéramos mejores licencias como la de la Juventus, Roma, etcétera, que es el punto que tocábamos anteriormente. También actualicen los estadios como el Azteca necesitan una actualización. Si nosotros retomamos y nos vamos como tal al Madden, que bien saben que yo he estado comparando en videos pasados este modo carrera, este título con el de FIFA, y si no, pues no lo han visto, pues aquí les dejo una tarjetita como tal. Pues hemos dado a notar como tal el Estadio Azteca dentro del Madden está completamente actualizado, pero si como tal vamos al Estadio Azteca del FIFA, pues es obviamente que es un estadio genérico que, bueno, o un estadio como tal que se ha estado repitiendo a lo largo de la historia de FIFA. Y creo que esto bien pudiéramos cambiarlo y bien pudiéramos decir que FIFA pudiera cambiarlo o actualizarlo y hacer un copy page de Madden a FIFA,
creo que esto sería agregarle algo adicional pues al modo carrera. Vamos a seguir como tal. Y dice actualizaciones como tal de Memo Ochoa. Tiene la cara creo que desde FIFA 16 o FIFA 15 y ya es hora de que la actualicen. Jugadores que también hemos pedido que se actualicen y no ha sucedido. Y dice algo que queremos desde hace mucho tiempo debería de haber implementado serían los niños que acompañan a los jugadores del centro de la cancha. Bueno, es algo que nos habían como tal prometido en las nuevas generaciones. Este video que estamos viendo de fondo, pues no lo puede decir mucho. Yo sé que es una presentación. A mí en lo personal me sorprendió. Creí que iba a ser algo que iba a venir para las siguientes generaciones. No fue así, simplemente nos engañaron. Pero es algo que pues sería algo realista que pudiera pues para las siguientes generaciones. No digo que para las, y no es por despreciar las que ya están o las que ya salieron, pero creo que la potencia de una generación a otra pues ya no hay como tal pretexto para poder hacer este tipo de modificaciones. Así que pues ustedes aquí en los comentarios díganme, ¿realmente creen que es necesario? Pues igual lo que comenta el amigo Luciano Paredes, yo estoy bajo mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo, pero ustedes qué opinan al respecto. Los estaré leyendo como tal en los comentarios. Porque ya habíamos hablado en un video pasado, y si no lo viste también aquí te dejo una tarjeta como tal para que te pases a verlo. Es como tal la presentación de los jugadores en el estadio. En este video yo comentaba en el caso del modo carrera jugador, en donde pues tú llegas como tal a un club y te presentan como el jugador de la próxima temporada, una rueda de prensa. Pero aquí tomándolo como tal en un modo carrera manager, pues podría pasar exactamente lo mismo, no con todos los jugadores, pero igual con un jugador que prometa o que sea a nivel mundial muy conocido, pudieran hacerle una presentación como bien en algunas ediciones de PES lo hubo. Y esto pues claramente se puede hacer y no hay pretextos, porque este videojuego ya lo hizo. Y eso realmente se le agradecería por mi parte. Yo te lo agradecería mucho, EA, que pudieras implementar esta nueva cinemática. Y yo creo que no tan solo yo, sino que pues en la mayoría pues muchos de los que estamos aquí durante todo el tiempo que hemos estado acompañando a FIFA, durante todos sus títulos, hemos pedido algo diferente para los próximos modos carreras. Ustedes no me dejarán mentir. Ahora es tu turno como tal comentarme si estás de acuerdo con estos 7 puntos y si también quieres participar para los próximos videos. Déjame aquí qué es lo que quieres que aparezca para el próximo FIFA 22. Así que bueno, por otra parte también quiero invitarte a ver más contenido de mi canal, por si no has visto lo nuevo que se ha subido en este. Así que pues esto ha sido todo. No olvides suscribirte, que es totalmente gratuito, y nos vemos al próximo video.